Bueno, una vez más, es cierto, bueno, agradezco muchísimo la invitación. Esto coincide con un periodo de sabático que tengo durante este semestre, que me permitirá, espero, desarrollar una investigación sobre una de las más antiguas o más, sí, bueno, ya 30 años, discusiones, bueno, y sobre todo lagunas huecos en la historiografía portuguesa, que es en el ámbito del estudio del impacto de la Guerra de España en Portugal. Ya hay, por lo demás, un relativo consenso de que bueno, coincide con el momento más duro de represión, de consolidación del modelo salazarista como claramente un régimen fascistizado, sobre todo a partir del año, bueno, de hecho del año 33, pero sobre todo a partir del año 36, justo antes de la guerra. Y por otra parte un impacto muy significativo de la guerra, casi como si fuese, si queréis, una guerra de baja intensidad, también en territorio portugués y con los portugueses. Se ha estudiado mucho sobre los voluntarios del lado de Franco y se ha sabido muy poco, se sabe todavía muy poco sobre, no tan, bueno, voluntarios siempre, sobre los combatientes portugueses del lado de la República, entre otras dificultades por el hecho de que no hay Brigada Internacional Portuguesa, entre otras cosas, porque en el año 36 es el gobierno de la República que lo dice directamente a los exiliados portugueses, que para ahorrarse más problemas con Salazar, lo mejor sería no constituir una brigada internacional. Y por otra parte, y eso creo que será lo novedoso de esta investigación, por el hecho de que nos damos cuenta que la gran mayoría de los combatientes portugueses no son exiliados del periodo anterior, sobre todo a partir del año 31 con la proclamación de la Segunda República Española, exiliados portugueses que, por ejemplo, en lugar de fugarse de desarrollar su actividad en París, en Francia, se acercan de Portugal, estableciéndose en España. Esos no son claro, las caras más visibles de la solidaridad portuguesa en España. Falta luego estudiar la solidaridad portuguesa en Portugal con la República Española, sino, decía, los más numerosos son los inmigrantes económicos. Ya sabemos que inmigrantes entre económicos y políticos, los dos estatus lo tienen siempre, en algún momento lo comparten, pero lo que menos sabemos es justamente sobre los inmigrantes portugueses que, sobre todo en tres lugares, en tres regiones de España, Asturias, León, Madrid y Cataluña, combaten primero en las milicias y luego en el ejército popular. Es eso lo que me ha traído ahora aquí, y por otra parte volver a empezar por casi el inicio, o sea, cómo las derechas portuguesa y española, las derechas españolas, cómo se plantean delante de esa posguerra, o sea, en el periodo de entreguerras evidentemente, pero sobre todo delante de la posguerra, en la que, en el caso portugués, está proclamada desde el año 1910, está vigente un régimen republicano que hasta un cierto punto es bastante semejante a lo de la Segunda República, y ya veremos sus diferencias, por una parte, pero por otro lado, en ambos casos, Portugal 1917-26, España en un trienio rojo 17 y 19, luego anual y luego dictadura de Primo Rivera, empieza claramente la crisis del sistema liberal. Bueno, empecemos, porque ya sé que me despisto con el tiempo y entre otras cosas, y yo ya os tengo que pedir perdón porque probablemente, dependiendo de cómo haga la gestión de esto, me quedaré sobre todo sobre la radicalización fascista de las derechas, y luego dejaremos para el debate probablemente la emergencia del antifascismo, aunque tenga ya algunas ideas. Es donde he estudiado, donde he investigado menos, y tengo ya algunas ideas, algunas hipótesis digamos, puntos de partida. Bueno, en primer lugar, sabemos que es consensual describir no sé si sentado así me escucháis o no, pero en fin, es consensual describir al mundo de la posguerra como no solamente desde el punto de vista político y política internacional, evidentemente un continente europeo, sobre todo, la Primera Guerra Mundial es sobre todo europea, ya lo sabemos. Claramente un continente cambiado, pero el impacto de lo que se ha llamado la era de la masacre,
Otros, como Hobsbawm, hablan de la primera guerra total, etc. O sea, la amplísima movilización de masas, recursos, etc. Con una dimensión, luego en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de España antes, mucho más fuerte, con ya una dimensión importante del esfuerzo de propaganda, o sea, de movilización política en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, tiene un impacto muy fuerte en el mundo, en la Europa de la posguerra. Y también es relativamente consensual citar a Moss o a otros autores cuando hablan de la brutalización de la política y de las relaciones sociales, que evidentemente los 10 millones de muertos de la guerra a los que hay que sumar, dígase de paso los prácticamente 20 millones de la llamada gripe española, han cambiado claramente las pautas de la actividad política y de la movilización sociopolítica en el mundo de la posguerra. O sea, por una parte el impacto de la guerra y por otra parte una guerra que produce en sus dos últimos años, los últimos años a partir de la revolución de marzo del 17, febrero en el calendario ortodoxo, cristiano ortodoxo, la primera revolución rusa y luego la segunda, la que más claro se quedó para la historia, la llamada Revolución de Octubre, abre un ciclo revolucionario de 6 años consecutivos que hasta el fracaso de la segunda revolución alemana, el año 23, no parece haberse cerrado. Y en el año 23, cuando acaba esta oleada revolucionaria, hay que subrayar la crisis económica de la posguerra, la crisis global, no se ha terminado todavía. Y solo en el caso de Europa, es importante, o sea, entre el año 17 y el año 19, entre Rusia, Alemania, dentro de Alemania, Baviera, ya sabemos, proclamación de la República, de la República de los Consejos de Baviera en concreto, Hungría, hasta, no lo incluía, hasta un intento en Austria y Finlandia. En todos estos casos hay situaciones, no es que sea una crisis revolucionaria, es directamente revolucionaria. Y luego, evidentemente, en los casos italiano, español y búlgaro, más tardío, en 1923, son significativos de lo que es un ciclo a escala internacional. Estoy sencillamente citando los casos europeos, pero hay que contar con, desde México a China, fenómenos revolucionarios que con sus evidentes diferencias se inscriben inevitablemente en el ciclo posterior a la Revolución Rusa, por una parte, pero por otra parte configuran en el año 23, y esto es muy importante para el estudio de la crisis de los sistemas liberales, una profunda derrota del movimiento obrero. Las izquierdas radicales, que las izquierdas obreras, que desde mediados del siglo XIX y muy particularmente articulándose a nivel internacional desde los años 1870, han desafiado, han contestado, pero han desafiado al orden liberal de la mayoría de la Europa occidental y gradualmente central y oriental del siglo XIX, han llegado a 1914 y se han claramente extinguido en su posición delante del conflicto internacional. Ya sabemos, la llamada capitulación de la socialdemocracia, sobre todo francesa, alemana y británica, delante del inicio de la guerra y los presupuestos de guerra del año 14, eso produjo una escisión muy profunda en el movimiento obrero. Ya no estamos hablando de los enfrentamientos entre sindicalistas revolucionarios, más o menos anarquistas y marxistas en el movimiento obrero y sindical de finales del 19, es dentro del mismo movimiento obrero heredero no asumidamente marxista de finales del 19, inicios del 20, se extiende y produce evidentemente lo que se llamará el movimiento comunista internacional a partir del año 17. La oleada revolucionaria, su final marca una derrota muy profunda del movimiento obrero. Y en todos los casos se acaba configurando una amplia coalición antirrevolucionaria que hasta mediados de los años 30, básicamente hasta los frentes populares, acaba incluyendo un abanico de fuerzas políticas tan amplio que va desde, en unos casos más que otros, la socialdemocracia hasta las derechas radicales, pasando en su intermedio evidentemente por liberales, democristianos, conservadores.
la derrota de las dos revoluciones alemanas, 18-19 y 23, y la derrota de la revolución finlandesa con la primera guerra civil como tal en la Europa de la post-Primera Guerra Mundial, en ambos casos las socialdemocracias están o gobernando directamente, en el caso de Alemania en 1919 y hasta el año 20, y luego en una gran coalición en el año 23, el gobierno Stresemann, y en el caso de Finlandia, la socialdemocracia está dentro. Y eso marcó profundamente, es muy curioso, eso marcó profundamente las relaciones internas dentro de las izquierdas obreras del periodo de entreguerras, y en algunos casos con consecuencias, con una especie de permanente lectura histórica que se hace en cada momento posterior de estos años. Es curioso en ese sentido, yo suelo comparar el foso ahora, el foso abierto, profundísimo, dentro de la izquierda portuguesa, con el proceso revolucionario del año 74-75, curiosa y sorprendentemente colmado dentro de sus límites desde el año 15, con la herencia muy profunda de la escisión dentro de la izquierda obrera alemana desde el año 19. Es decir, las discusiones entre comunistas y socialdemócratas, y entre socialdemócratas independientes, es decir, escisión por la izquierda del SPD en los últimos años 10, primeros 20, y luego cuando volvemos a la post-Segunda Guerra Mundial, la discusión ha vuelto varias veces. Las primeras discusiones después de la unificación alemana sobre si socialdemócratas y el partido del socialismo democrático, que se llama Die Linke, la izquierda, en Alemania, en varios momentos la discusión sobre si era legítimo o no al SPD buscarse una coalición por la izquierda han vuelto a argumentos del año 1919. Por lo tanto, que es también, segundo aspecto, primero, derrota profunda del movimiento obrero, segundo, una amplia coalición antirrevolucionaria, que luego pierde significado. Es evidente que a lo largo de la segunda mitad de los años 20, en general, los socialdemócratas no es que colaboren o entren en fórmulas de gobierno con las derechas más a la derecha, radicales, en el caso alemán. No habrá ningún gobierno en Alemania, en la República de Weimar, entre el SPD y la derecha nacionalista alemana, pero sí lo hay, llamados gobiernos ya entonces de grande coalición, se llama así, con la derecha, el Partido Popular Alemán, con la derecha, y evidentemente con los democristianos. Ese es otro aspecto, es la presencia, ya sabemos, en algunos países de la Europa industrializada, occidental y centro-norte, Escandinavia, Alemania, Bélgica, Holanda, la presencia de democristianos como un partido de masas, con una actitud que es cierto, siempre dependientes, cuando mayoritariamente católicos y casi siempre mayoritariamente católicos, hasta en el caso holandés, y sobre todo en el caso alemán, donde no había la CDU del año 45, es una cosa muy distinta del Partido del Centro, de los años 1870 en adelante. Y ese catolicismo político, en este caso, constituyen partidos de masas, con un brazo sindical importante y una presencia significativa en la sociedad, y una actitud, para utilizar un lenguaje de finales del siglo XX, de centro-derecha o de centro, muy distinta de la presencia de católicos políticamente organizados en Portugal, desde el año, más formalmente desde el año 17, el Centro Católico Portugués, y en España, las muchas derechas monárquicas o accidentalistas, pero en todo caso católicas todas, que luego en el año 33 se agrupan alrededor de Acción Popular, pero dentro de CEDA. Ese catolicismo político, en el caso español, tiene su dimensión de masas, y en ambos casos, español y portugués, no tienen el mismo signo político que el Partido del Centro católico en Alemania o los católicos políticamente organizados en Bélgica, el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Tercer aspecto, emerge una nueva derecha extrema que en el planteamiento de lectura del fascismo que os presentaré, yo utilizaré un libro que acaba de salir hace días. Yo le presenté en Oporto al final de Fernando Rosas. Salazar y los fascismos tiene un subtítulo. Es la gran Rosas, para los que no le conocen, es el gran patriarca de la historia del siglo XX portuguesa,
que después, sobre todo después de mucho trabajo político en clandestinidad y luego legal, después del año 74, hizo un paréntesis en su vida y se dedicó a la investigación y sigue con actividad política. Y es cierto que después de mucho sobre el salazarismo, este es su gran libro de peso, con madurez de análisis sobre el fenómeno internacional de los fascismos. En ese sentido, para ser discreto, es cierto que la historiografía portuguesa y la ciencia política portuguesa, cuando estudia el salazarismo, tiene una evidente dificultad, esto pasa en casi todos los casos nacionales, dificultad en el trabajo de comparabilidad internacional, y lo tradicional siempre ha sido, como pasa en tantos otros casos, y pasa también en el caso español, comparar siempre con los arquetipos. O sea, comparar franquismo con nazismo, con fascismo italiano, comparar salazarismo con fascismo y con nacionalsocialismo, y yo hace muchos años insisto que eso produce evidentemente visiones, claro, de ahí salen conclusiones muy distintas. Si estamos siempre comparando Franco con Auschwitz, pues es evidente que sale una respuesta muy distinta si lo hacemos con Vichy, con los Ustasi croatas, con Dollfuss en Austria. O sea, si no podemos comparar la periferia y si estamos permanentemente comparando con los casos centrales, pues lo que hace ahora, por fin, Rosas, es el planteamiento general. Y ha decidido que los dos compartimos esta visión, y seguramente aquí muchos de vosotros también, nos acercamos a una definición de fascismo muy, de alguna forma, todavía heredera del de Enzo Colotti de los años 80, de un fascismo general, genérico, y en ese sentido, claro, es evidente que hay una vanguardia fascista, es evidente que hay un movimiento fascista antes del régimen, antes de la vieja distinción italiana entre fascismo, movimiento, fascismo, régimen, y Rosas decidió llamarle un fascismo plebeo. Su definición es un fascismo, es las nuevas derechas extremas que surgen después de la Primera Guerra Mundial, están dentro de las coaliciones ultraderechistas de la posguerra, son un componente ya significativo de esa amplia coalición antirrevolucionaria que, por ejemplo, en el caso alemán, están dentro ya de los llamados cuerpos libres, Freikorps, que están en la represión de la Revolución Alemana del año 19 y seguirán estando en los años 20, el golpe de estado de Kapp, etc., donde se va cuajando el movimiento nacional sindicalista. Rosas le describe como un fascismo pequeño, burgués, plebeo, del desorden. ¿Desordero existe en castellano? Desordero no. Y el desorden, violento, miliciano por cuenta propia. O sea, y es cierto, hasta muy tarde, visto con un desprecio altanero y elitista por parte de las viejas derechas tradicionalistas o conservadoras, que sin embargo, y esto es esencial, no prescinden de la compañía de este fascismo plebeo y constituirán formalmente coaliciones preelectorales, de gobierno, informales, formales e informales, con la presencia de estas nuevas organizaciones. El cuarto aspecto es que la crisis del sistema liberal coincide casi con una crisálida, con la emergencia, de hecho, la emergencia de sistemas formalmente democráticos, políticamente democráticos y hasta un cierto punto de evolución social democrática, en la Europa de la posguerra. Es decir, cuando el Estado liberal oligárquico, claramente en crisis con el final, durante y con el final de la Primera Guerra Mundial, consagra su evolución democratizante, que en varios países viene desde atrás, o sea, varios países europeos tienen sufragio universal masculino, España entre otros, antes de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Gran Bretaña no la tiene. Gran Bretaña no lo tiene. El sufragio universal masculino, sin trabas para todos los mayores de 20 años, es del año 1918 y femenino del año 28, 10 años después. Las mujeres con más de 30 años votan en el 18, pero la formalización de un Estado liberal democrático, liberal su modelo constitucional, su arquetipo, su paradigma de relaciones políticas herederas de las luces del 18 y tal, que claramente amplía
la participación, derecho de participación política a las capas populares, primero hombres y luego mujeres, esto de hecho solo se extiende a la gran mayoría del continente europeo, Portugal es una excepción, bueno, y España hasta el año 31, después de la Primera Guerra Mundial. Esto, esto tiene como síntomas la crisis de las monarquías, un listado de estados europeos que se proclaman como repúblicas, varios de ellos saliendo de antiguos imperios que cayéndose, evidentemente se proclaman, no evidentemente, pero en todo caso se proclaman, bueno, Hungría sale de un imperio austrohúngaro, hay un intento de revolución socialista y luego es una monarquía, sin rey, ya lo sabemos, a la Franco 1947, pero en todo caso es una monarquía. Pero en todo caso, crisis del modelo monárquico, ampliación del derecho de sufragio y cooptación, acceso de los partidos y sindicatos socialdemócratas y democristianos reformistas a la esfera gubernamental. En el caso de la península ibérica, esto es muy limitado. Evidentemente, el Partido Socialista Obrero Español tiene un arraigo, dimensión, capacidad política y sindical muy superior a los socialistas portugueses, a muy pequeño. Se le llama en la historiografía como Partido Socialista Portugués, de hecho se llama y se llamará siempre hasta su disolución en el año 33, sección portuguesa de la Internacional Obrera, exactamente como los franceses SFIU. Bueno, y evidentemente hasta tal punto ha desaparecido que el actual Partido Socialista no dice que sí tiene sus orígenes históricos y tal, pero el Partido Socialista entiende, portugués, que gobierna ahora mismo, entiende que se ha creado en el año 1973. El pequeño Partido Socialista Portugués tiene una federación de asociaciones obreras muy minoritario, con alguna representación significativa en el norte del país, en el textil y la industria ligera, bueno, y en algunos casos ya industria química, del norte, del eje Oporto, Guimarães, en el norte del país, la gran mayoría de la clase obrera, cuando está organizada, y sobre todo lo típico del tejido industrial portugués, sobre todo pequeña empresa, taller, oficina, etcétera, beneficios futuros. Está organizado en sindicatos, en asociaciones, luego sindicatos de sindicalistas revolucionarios de tendencia anarco-sindicalista, que se constituyen en Unión Obrera Nacional el año 14, Confederación General del Trabajo el año 19. Los socialistas tienen un ministro en un gobierno de la República que dura 4 meses. El año 19 el año 19 es evidentemente significativo que sea el año 19. Los socialistas españoles, pues evidente, el primer bienio republicano del 31-33 y volverán al gobierno, de hecho ya solo empezar con ministros y presidente del gobierno solo después del inicio de la Guerra Mundial. En todo caso, son parte de una tendencia a nivel internacional, mucho más marcada en los países germánicos y algunos de Europa del Este, como Checoslovaquia, donde los socialistas tienen y los socialdemócratas tienen presencia. Han sido cooptados, pero han sido cooptados también en un supuesto, que son parte del gran frente antirrevolucionario, ya en el sentido antibolchevique, y luego cambiará el término anticomunista, que hasta en los frentes populares claramente dibuja el marco de las izquierdas a nivel europeo. Esa escisión del movimiento obrero y la radicalización de sus componentes revolucionarios, comunistas, socialdemócratas independientes, la llamada Internacional 2,5, que durará poco tiempo, y los sindicalistas revolucionarios, permiten una disputa bastante más equilibrada en el caso español que en el caso portugués. Claro, no hablaré aquí de los distintos estadios de industrialización y masificación de las dos sociedades, pero es evidente que en el caso español PSOE y UGT tienen una relación de equilibrio mucho más evidente con CNT-FAI que en el caso portugués, donde los socialistas son claramente minoritarios y permanentemente dependientes, por ejemplo, en sus estrategias electorales, de coaliciones con los republicanos, y en las que los republicanos siempre les dejan una parte ínfima de la representación parlamentaria. Es también significativo por eso, o por todo ello, que el Partido Comunista Portugués, que nace el año 21, no sea una escisión socialista, sale de dentro del movimiento anarcosindicalista.
de los llamados maximalistas, que en la votación del año 19 entre Tercera Internacional y AIT eligen, ellos son la minoría, pero una minoría significativa, que elige la Tercera Internacional, saldrán de la CGT y constituirán la Federación Maximalista Portuguesa el año 19, se transforma en Partido Comunista muy minoritario hasta los años 30, bajo la dictadura y en la clandestinidad, y salen por lo tanto del universo libertario. Bueno, las dos repúblicas y su modelo es significativo para, o sea, la República Portuguesa del año 10, claro, es la primera, acaba el año 26, pero nunca se volverá a restaurar la monarquía. El salazarismo no lo intentó nunca, justamente porque el componente republicano conservador en la génesis, en este caso, la génesis de la dictadura portuguesa, del régimen portugués, el componente republicano conservador es más fuerte del muy pequeño y luego rápidamente sin identidad republicana, un componente republicano derechista en el caso español. En ambos casos hay un republicanismo de inspiración francesa, jacobino, burgués radical, laicista, es común a los dos proyectos, pero el proyecto, claro, es que la República Española, proclamada en el año 31, se proclama surge en un momento y ciclo histórico completamente distinto de la pre-Primera Guerra Mundial. La República Portuguesa es un caso raro, además de la República Francesa, son los dos únicos regímenes republicanos definitivos, digamos. Vichy tampoco ha sido una monarquía, aunque no le gustaba llamarse a sí mismo una república, era l'État français. Pero en todo caso, solo Francia y Portugal tienen repúblicas definitivas proclamadas antes de la Primera Guerra Mundial, y el contexto es totalmente distinto. Ni siquiera en la posguerra, la República Portuguesa, pese a alguna evolución socializante, se acerca al modelo, por lo menos constituyente, de la Segunda República Española del año 31, con un componente social radical democrático que es mucho más retórico en el caso portugués que en el caso español. Y lo es en el caso español. Yo no sé si Manuel Azaña sería muy distinto del Manuel Azaña portugués, Afonso Costa, que es el gran personaje de la República Portuguesa hasta el año 1919. No sé si como formación y ubicación ideológica serían muy distintos, pero claro, el Azaña del año 31 y hasta el final de la República tiene que actuar, operar dentro de una sociedad, un país, en condiciones muy distintas de Afonso Costa en el caso portugués. Y evidentemente el hecho, la Segunda República surge ya cuando se acerca, o ya estamos en la segunda fase de la fascistización, y ahí el arquetipo a nivel europeo, el arquetipo ya no es italiano, es el nazi. Y aunque eso pueda no parecer tener ningún impacto importante en la España del año 31, es muy evidente que a partir del año 33 sí acabará teniendo. Bueno, en ambos casos, para ser muy rápido, en ambos casos los dos modelos republicanos son casi proyectos políticos, para simplificarlo, de centro, evidentemente acosados por la izquierda obrera, en ambos casos por la izquierda, sobre todo por la movilización sindical anarcosindicalista, y por el otro lado, evidentemente por unas derechas y esto en ambos casos, Portugal desde el año 10 y España desde el año 31, identifican, y cito a Eduardo González Calleja, identifican a la República con la Revolución. Es muy curioso que la historiografía salazarista, y muy particularmente la historiografía conservadora portuguesa de los últimos 20 años, haya insistido, haya empezado su primera, para no meterse inmediatamente en la discusión de la Revolución Portuguesa del 74-76, se ha metido, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál ha sido el enfoque de los últimos 20 años en la historia, digamos, de lo que es el, entre comillas, revolucionarismo, la tradición revolucionaria portuguesa? Es de intentar describir al régimen del 10-11, Revolución del 10, Constitución del 11, en Portugal, como un régimen SIC, revolucionario.
Y si desgranamos el significado del adjetivo, régimen totalitario. La república es, para la derecha portuguesa de los años 10 y siguientes, y no solamente para de los años 17 y siguientes, la segunda mitad del régimen, y evidentemente en el contexto de la radicalización de las derechas, no solamente a raíz, en el caso portugués, a raíz de la guerra. Las derechas están en contra de la participación de la intervención portuguesa en la Primera Guerra Mundial, y es la república, el gobierno republicano y los republicanos de izquierdas que quieren la intervención, que deciden la intervención portuguesa en la Primera Guerra Mundial, marzo del 16, provocando a Alemania. No es que el gobierno declare guerra, se provoca a Alemania, y Alemania no le queda más remedio los imperios centrales que declarar guerra a Portugal, y es un... Bueno, aquí no hablaré de ello, pero es evidente, eso ha dividido claramente en ese sentido no sé si es completamente, sí, no, es fundamental, no estoy seguro si es totalmente al revés del caso italiano, a la inversa del caso italiano, pero en general, las derechas, no todas las derechas republicanas, pero las derechas monárquicas y católicas en contra de la participación en la guerra, en la Primera Guerra Mundial en el caso portugués, y evidentemente movimiento obrero, todo él en contra también, con los socialistas divididos entre sí, no. Bueno, en todo caso, la percepción derechista global de la República es fundamentalmente la misma el año 10, o 11, o 12, o 13 en Portugal, que lo es el año 31 y 36 en España. Esto significa que, por lo menos esto lo quiero subrayar, que la primera gran crisis del sistema liberal, yo diría que la segunda es la que estamos viviendo desde hace años, no es que sea cosa de 2016, Brexit y Trump, desde bastante antes, es contemporánea y no es posterior a la democratización de la posguerra. Es decir, cuando no es que las masas no tuviesen participación política ya en ese mundo liberal oligárquico, o esos regímenes liberales oligárquicos de finales del 19, inicios del 20. La cuestión es que a partir de la Primera Guerra Mundial los sistemas políticos evolucionan directamente hacia su integración legal, formal, dentro del espacio de la esfera política. La democratización de los estados liberales oligárquicos del largo siglo XIX, del que habla Hobsbawm, coincide inmediatamente. Es como si hubiese desatado la crisis del sistema mismo. Esa transformación es como que inaguantable por parte del Estado liberal. Pero es cierto, esa crisis y lo que llamo, mucha gente lo llama, la transición autoritaria del periodo de entreguerras, no es siempre, tiene una historia, esto lo sabemos bien, y tiene sobre todo dos fases. Claro, yo voy aquí omitir la primera fase, sobre todo para los que estudian, digamos, Josef Sternhell el primero, para los que hacen un estudio más cultural de las nuevas culturas de las derechas radicales de finales del 19, que evidentemente comparten prácticamente la totalidad, o sea, los fascismos compartirán prácticamente la totalidad de los grandes componentes de esa crisis de irracionalismo político de finales del 19, luego añaden aspectos nuevos, evidentemente, pero en todo caso decía, voy a omitir esa primera fase y hablaré de esa puede ser considerada ya una primera fase, una fase premonitoria de la crisis del sistema liberal, pero me voy a enfocar en estas dos. A partir del año 17 y hasta la Gran Depresión, yo diría que es el arquetipo italiano, que se extiende por la periferia europea. Es la L invertida del mapa europeo, o sea, llegará muy pronto a Portugal el año 26, ya pasó por España el año 23, volverá evidentemente a partir del año 36. Italia, Grecia, todos los Balcanes y ahora subiendo hasta las repúblicas bálticas y hasta un cierto punto Finlandia, es esa L, y a partir del año 33 entra directamente en Europa Central, Austria, Alemania, y está presente a nivel de movimientos, evidentemente también en países como Bélgica, los rexistas, les Croix de Feu, el universo, fascistoide o fascistizado francés muy dividido, que no tendrá espacio hasta la ocupación a partir del año 40 y hasta evidentemente la
el Frente Nacional Británico. Bueno, pero en todo caso, esa L invertida de la Europa periférica es donde caen uno por uno todos los regímenes liberales, el checoslovaco es una excepción hasta el año 38, y ahí es sobre todo el modelo italiano ¿Y qué me parece ser el modelo italiano? Hay sobre todo una hegemonía de las fuerzas oligárquicas conservadoras en las coaliciones autoritarias, pero, y eso pasa en Italia, y ojo, a mi juicio pasa en prácticamente todos los demás casos, la gradual fascistización voluntaria, llamadla oportunista. O sea, el conjunto de las derechas, por lo menos de las derechas radicalizadas, asumiendo que una parte de ellas no se ha radicalizado, en todos estos casos. En ese sentido, el caso italiano es donde el modelo fascista, es donde el fascismo movimiento anterior, evidentemente al año 22 y anterior a la fascistización, al final del proceso de transición hacia el fascismo del régimen italiano, diríamos a partir del año 20, que concluye más o menos el año 26 con el Leggi Fascistissime, el caso italiano es donde el fascismo movimiento más peso tiene. Pero hay que reconocer que en esa coalición, o sea, hay que reconocer que como en todos los regímenes, nacional-socialista alemán también, hay una coalición derechista en la que hay que luego medir el peso específico del fascismo movimiento y de los demás componentes de la derecha que voluntaria y voluntariamente se han dejado fascistizados. Yo creo que el modelo italiano, pese a la evolución posterior al año 26, sigue siendo un modelo de hegemonía de las fuerzas oligárquicas conservadoras que se han apropiado de alguna forma del partido mismo y han, sobre todo, digamos, hecho una división de tareas al interior del sistema político en el que fundamentalmente coexisten monarquía, iglesia, oligarquía y partido dentro de la coalición de gobierno. El arquetipo alemán es distinto a partir del año 29, de hecho a partir del año 30, y es que es cierto, a partir de las elecciones del septiembre del 30, el partido nazi tiene un influjo muy importante todavía en la oposición, todavía fuera del gobierno, ya en varios movimientos fascistas de la Europa oriental. Y ahí él nace, Rosas en su último libro subraya mucho este aspecto de que considera a Alemania considera a Alemania una potencia periferizada por la Primera Guerra Mundial. Admite que Alemania es parte, este concepto de sistema mundo de Wallerstein, es parte del centro, es un componente del centro de ese mismo sistema, pero la Primera Guerra Mundial lo habrá periferizado. Rosas utiliza este razonamiento. Sí, soy sensible, pero no es que me parezca absolutamente central para justificar, porque para él, en general, el fascismo es la elección de las derechas de las periferias. ¿Dónde hay? A este segundo razonamiento soy más sensible, no tanto al primero. Él insiste que el fascismo acaba no triunfando donde hay, como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, donde hay un imperio colonial y una capacidad internacional de las economías de estos grandes imperios, que reúnen recursos suficientes para conseguir hacer un mínimo de retribución o de distribución de la renta y sobre todo de cooptación de partidos socialdemócratas y sindicatos socialdemócratas reformistas en el interior del sistema de gobierno. Él entiende que esto es lo que explica que antes del año 40 no haya triunfo fascista ni fascistización generalizada de las derechas en estados como Holanda, Bélgica y Francia, y evidentemente nunca la haya habido en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Esto me parece más razonable que decir que el fascismo es típicamente un modelo adecuado a las periferias.
a élites o a oligarquías, si queréis, incapaz, que sienten, que de dos una, o sienten tener la capacidad suficiente, una vez derrotado el movimiento obrero, de prescindir de la ganga, no sé si esto se puede decir, digamos, de los obstáculos, para ellos artificiales, que el Estado liberal sigue presentando para una gestión autoritaria de la sociedad, o por otra parte sienten que es sobre lo que he estudiado bastante tiempo, entienden que ya, insisto, en el caso español es una excepción y la intentaré exponer. Es una excepción que no se puede decir que en España, en el año 36, el movimiento obrero, pese a haber sido derrotado en el trienio rojo y luego en el año 34 sobre todo, no se puede decir que el año 36 el movimiento obrero no tenga capacidad suficiente de agencia política. Y eso se nota evidentemente en el hecho de que en general los regímenes liberales todos se han caído o por transición constitucional, legal, desde su interior, caso alemán, italiano y otros, o a partir de rupturas, sencillos golpes militares, sin capacidad de resistencia de la izquierda obrera, y en el caso español se demuestra con el fracaso relativo del alzamiento en junio del año 36. Pero sin embargo, decía, segunda opción, en las periferias, las clases dominantes entienden el fascismo como, ya después de la derrota o del control sustancial del movimiento obrero, entienden, sin embargo, que el fascismo, que se puede importar del fascismo, concepto genérico, se puede importar del fascismo componentes de gestión de la sociedad, de reestructuración, de reconfiguración del Estado y instrumentos políticos, el partido único, evidentemente los sindicatos, en el caso portugués, los sindicatos nacionales, la corporativización de la economía, los grandes movimientos de masas del Estado, juventudes, milicias, organizaciones femeninas, etc., entiende que todos estos instrumentos son perfectamente útiles para una otra forma de Estado que no tiene nada que ver con el Estado liberal. Bueno, por supuesto, subrayo este aspecto importante, que luego volveré a él. En ambos, los dos casos arquetípicos de fascismo son de transición autoritaria, no hay ruptura. Mussolini dirige un pequeño partido que, sin embargo, se presentó a las elecciones de 21 en una gran coalición, y Bloque Nacional, con una gran coalición de las derechas, preelectorales, ojo. No es que el pobre Partido Nacional Fascista haya tenido que disputar, no, con liberales, con nacionalistas, con hasta católicos disidentes del Partido Popular Italiano, se han presentado. Y el dirigente de un pequeño, pero muy vistoso, partido de la derecha radical es llamado por el rey a constituir gobierno. No hay, sí se harán adaptaciones al estatuto albertino del año 1848, pero no hay, ni siquiera hay suspensión formal de la Constitución o, caso portugués, suspensión luego seguida por una nueva Constitución. En el caso alemán, misma situación, un triunfo electoral bastante más significativo, pero jamás con mayoría absoluta por parte de los nacionalsocialistas, ni siquiera en las primeras elecciones del 33, cuando Hitler forma gobierno, gran coalición gubernamental de las derechas, y votación de una ley de plenos poderes que permite suspender durante 5 años, según el artículo 48 de la Constitución, permite suspender derechos, libertades, garantías, y luego fascistización del Estado, curiosamente con este aspecto simbólico que yo siempre subrayo, porque es el final de la transición autoritaria sin revocación de la Constitución de Weimar. Los dos casos arquetípicos no son más, entre comillas, moderados que el alzamiento del 36 o el golpe militar del 26 en Portugal. No hubo ruptura. Es continuidad del Estado liberal. Continuidad formal. Evidente, pregunta, pero en el verano del 33, ¿el Estado nazi es Weimar? No, no lo es.
pero no quiso siquiera, pues, bueno, detalle que he confirmado, evidentemente, que es absolutamente confirmable. 5 años después, en el año 38, el Reichstag, 100% diputados nazis, el Reichstag confirma la suspensión de la Constitución, o sea, la utilización del artículo 48. Y vuelven a hacerlo el año 43, y en el año 43 deciden que es definitivamente. Y si no será, hasta el año 45. Bueno, definitivamente sí, porque la Constitución de Weimar no ha vuelto. Pero es curioso. Este es un argumento central, por ejemplo, en la discusión politológica sobre la naturaleza del Estado Novo portugués. No, es que el Estado Novo es una dictadura de catedráticos de derecho. Y donde haya catedráticos de derecho, hay normas, hay derecho, hay constitución. Y hay una constitución del año 33 con todas las apariencias, ahora, subrayado apariencias, de una constitución liberal. Ya, y cuando, claro, hay que decir a estos constitucionalistas algunos, pero sobre todo politólogos, bueno, entonces decidme el caso italiano, donde el Estatuto Albertino se ha revisado, se ha reformado, utilizando las normas del Estatuto. Bueno, y ahora la cuestión, hubo una transición autoritaria en España y en Portugal. Bueno, hubo radicalización de las derechas, concluiré con ello, pero sobre todo, si hubo una transición autoritaria. A ver, hasta los años 30, las derechas en ambos países siguen concibiendo la lucha antirrevolucionaria en el marco de la suspensión del régimen liberal bajo mando militar. Consulados militares, dictaduras militares, regímenes militares con suspensión habitualmente de las constituciones. Pero sus intentos de creación de nuevos modelos de régimen no cuajan, y no cuajarán hasta unos cuantos años después, evidentemente, del final de los regímenes liberales. En el caso portugués, todavía durante la Primera Guerra Mundial hay 2 regímenes militares, el llamado Movimiento de las Espadas, el año 15, una parte del oficialato del ejército no quiere la entrada de Portugal en la guerra, hay ya movilización para las colonias en África, todavía no hay guerra, participación portuguesa en la guerra en Europa. Esto acabó por fracasar con una rebelión popular fomentada por los republicanos radicales, y luego hay un intento, y ahí sí un intento de constituir un Estado, un régimen nuevo, la llamada República Nueva, con Sidónio Pais, que asume el poder en un golpe, pero un golpe de 5 días, es lucha, son miles de muertos. En diciembre del 17, y un año después es asesinado. Este es el cartel propagandístico de Sidónio a manos de un militar que, o sea, ya muerto, ya casi moribundo, que dice: muero, pero muero bien, salvad la patria. El sidonismo, Sidónio es un poco nuestro José Antonio. Sidónio no creo que haya conocido alguna vez a Salazar. Salazar será elegido diputado por única vez en el año 21, pero en todo caso, Sidónio fue el único intento mínimamente cuajado, y luego interrumpido por este asesinato, y luego corta guerra civil de 2 meses, porque se intenta restaurar la monarquía en el norte del país, y la removilización republicana restaura la Constitución del 11. Pero Sidónio hace un intento con lenguaje corporativo, con constitución de un gran partido del régimen, no único, el Partido Nacional Republicano, un poco la Unión Patriótica, pero sin ser de hecho un partido único, con pluralismo electoral, pero, o sea, las elecciones eran disputadas por católicos y monárquicos, y luego el Partido Nacional Republicano. En todo caso, es cierto que el fracaso del sidonismo y el primer gran intento de una derecha carismática, el fracaso del sidonismo y de la restauración monárquica abren paso a un ciclo de protesta obrera. La cronología es la misma por todas partes, en nuestro caso 19-20, y las últimas huelgas y el intento de huelga general fracasada del año 20 por los anarcosindicalistas. Los socialistas no se juntan, no se suman. En todo caso, abre en los años 19, 20 y de nuevo 24 un ciclo de limitadas concesiones sociales de la República, que, ya derrotado el movimiento obrero, son interpretadas por las derechas como: he aquí la prueba de la colusión, de la complicidad entre la República y el movimiento obrero anarquista
y los terroristas, porque en un determinado momento una pequeña escisión de la CGT, la llamada, nunca se ha conseguido hacer de verdad la historia de esta organización, la Legión Roja, Legión Vermella, acaba entrando directamente en la llamada acción directa. El fracaso de un primer intento de alternancia electoral de la derecha republicana, con miembros de la Guardia Republicana asesinando al presidente del gobierno, un liberal, acelera el ritmo de los pronunciamientos militares derechistas y acaban triunfando con el golpe del 28 de mayo de 1926. En el caso español, hay señales evidentes, después de la guerra, de una transición autoritaria, y evidente, es el régimen, es la dictadura de, es la dictadura de Primo de Rivera. Y ya sabemos, pese al hecho de que España no haya entrado en la Primera Guerra Mundial, la presencia permanente de los militares en la esfera pública con la guerra colonial en Marruecos, la guerra del Rif, ayuda, y evidentemente ayuda a una solución que se acerca al caso italiano, salvo que en Italia el rey nombra como presidente del gobierno a un dirigente político de la derecha radical, y en España a un general. En el caso portugués, las derechas se acercan, es muy semejante, pero bastantes años antes, al caso español. Los monárquicos orgánicos organicistas, ultrarreaccionarios que no reconocen al rey, todavía hay un rey hasta el año 32, el exilio naturalmente, Don Manuel, que no tiene hijos, y abre curiosamente un problema dinástico semejante al español, porque hay ahora que pactar entre monárquicos liberales, que van dejando de ser liberales, y monárquicos miguelistas, los carlistas portugueses, y los dos, porque los liberales ya no tienen opción para candidato, para pretendiente al trono, y por lo tanto eso refuerza evidentemente el componente digamos carlista, neomiguelista en la derecha portuguesa. Y es fundamentalmente un grupo de intelectuales, los integralistas, que acaban juntándose ya después de la guerra con la gente del nacionalismo lusitano, la cruzada en un Álvarez, es un héroe de 1383-85, o sea, este tipo de lenguaje historicista lo reconocéis, y constituyen el movimiento nacional sindicalista del año 32-34, puramente, ahí sí, toda la historiografía más conservadora, la izquierda reconoce que claramente es el movimiento fascista típico, puro, entre comillas, si lo hay, portugués. Y es heredero, casi todos estos, si no están muertos el año 32, casi todos estos jóvenes integralistas acabarán siendo parte del nacionalsindicalismo. En Portugal, probablemente contemporáneamente a lo que ocurre en varios otros países europeos, pero hay una articulación política de la patronal, primero con la constitución de una confederación patronal en el año 19, pero sobre todo la creación directa de un partido político, la unión de los intereses económicos, que se presenta a las últimas elecciones de la República del año 25. Y sobre todo, lo más interesante es la figura de este Alfredo da Silva, el gran tycoon, el gran industrial portugués moderno. Empieza por la industria química, cinturón industrial de Lisboa, sobre todo orilla sur del Tajo, Barreiro. Crea la compañía Unión Fabril, la CUF, y pasa de la química al sector financiero, y por lo tanto hace el primer gran grupo económico, y con una estrategia política muy evidente. Él mismo había sido ya diputado monárquico en los últimos años de la monarquía, antes del 10, pero sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial financia directamente los partidos de la derecha, es el financiador principal de la unión de los intereses económicos, y se compra el más importante diario portugués, O Século. Bueno, y luego la derecha republicana, que tiene una representación en la República Portuguesa superior. El lerrouxismo y los partidos liberal republicanos españoles de la Segunda República tienen, sobre todo el año 33, y hasta el año 31, hasta el año 36, una representación significativa. Esa derecha republicana se moviliza abiertamente contra todas las reformas sociales del periodo de la posguerra, va creando sucesivas organizaciones que no salen mucho, nunca se asumen como no republicanos, por supuesto, entre liberales y nacionalistas, y hacen una llamada abierta. El más joven y carismático de sus líderes es Cunha Leal, será un antisalazarista
por decepción, porque quería el lugar de Salazar el lugar de Salazar, y no lo ha conseguido y acabará siendo un líder de la oposición republicana tradicional. Pero en todo caso, están absolutamente comprometidos desde el año 21 con todas las soluciones autoritarias. En el caso español, y vuelvo a González Calleja, para subrayar lo que él entiende desde el año 17, esto será común a varias otras derechas, el marcado giro contrarrevolucionario de la derecha española a partir del año 17, y él suscribe la tesis de que la radicalización es sinónimo de fascistización de las derechas, subrayando tres aspectos del conjunto de las derechas españolas, y sobre ellas tienen que hablar mucho menos. Evidentemente, monárquicos, alfonsinos, carlistas, y en ambos casos su radicalización, de los alfonsinos también, ya lo sabemos, Renovación Española, monárquicos, la derecha republicana, que en el bienio negro acabará evidentemente convergiendo políticamente o entrando en coaliciones con la derecha católica, y evidentemente las derechas católicas más monárquicas, más omitiendo su naturaleza monárquica, acabarán, ya sabemos, alrededor de Acción Popular, constituyendo a la CEDA uno de los partidos asumidamente católicos más exitosos, más bien electoralmente sucedidos de todo el periodo de entreguerras en Europa. González Calleja subraya esa fascistización, esa radicalización, y para él también fascistización, en el ámbito de la táctica de lucha política, en lo más obvio, los rasgos externos, la parafernalia y estructura castrense, el culto a la jefatura carismática, que en el caso portugués está desde el sidonismo, fórmulas, consignas, eslóganes pseudo-revolucionarios, que en el caso portugués no está tanto en el sidonismo, pero estará en el salazarismo a partir del año 1930, cuando se define al golpe militar del 28 de mayo de 1926 como la Revolución Nacional. Y así se quedó el festivo de la Revolución Nacional hasta evidentemente el año 73, y Salazar está muy bien documentado para los que tengan dudas, y en Portugal hay muchos, sobre la naturaleza, esta idea de que no hay fascismo si no hay por lo menos retórica revolucionaria. Esa no existe en el caso del portugués, y si no existe, es evidente. El discurso fundacional o refundacional de los 10 años de la Revolución Nacional, Braga 1936, es típicamente un discurso de reivindicación revolucionaria. Claro, en la Europa de las derechas de ese tiempo se habla abiertamente de una revolución conservadora. Y eso es, una vez más, la derecha alemana que, digamos, está creando, está siendo pionera en ese. Y luego, insisto, amplío. Elitismo y aspiración a la movilización de las masas, retórica obrerista e interclasista, ultranacionalismo violento. Por último, una mímesis de elementos privativos de la ideología fascista, el nacionalismo extremo, Estado autoritario totalitario, imperialismo activo, cultura o filosofía antimaterialista, antiliberalismo, anticomunismo, anticonservadurismo. Estos últimos, a mí personalmente, no me parecen que sean evidentemente elementos privativos de la ideología fascista. En ambos casos está, y vuelve a estar de moda, obviamente, en los últimos años, el conspiracionismo. Y esto, más que un componente típico de la fascistización, hay que reconocerlo que está desde, portugueses y españoles, de eso sabemos bien, estudiando carlismo y miguelismo, desde inicios del siglo XIX. O sea, todo el lenguaje contrarrevolucionario de los años 10, 20, 30 del siglo XIX ya incluye permanentemente a la idea, por lo menos de la conjura masónica, que va evolucionando, y en el ámbito de la entreguerras tiene un significado muy específico, para la conjura, el contubernio famoso judeo-masónico. Esto está más presente, la componente antisemita está más presente en el caso español que en el caso portugués, pero sí está también, y es una de mis viejas discusiones en las que soy profundamente minoritario en el caso portugués, sobre la presencia del discurso antisemita en el caso portugués. Porque yo creo que me enfrento sobre todo a la gente que dice que donde no haya muertos no hay racismo.
y donde no haya normas estrictas. Claro, es que es el último paso, o penúltimo antes de matar, el penúltimo paso es normativizar, evidentemente, la persecución antisemita de naturaleza racista. Cuando sabemos que una dimensión, que probablemente la gran mayoría de los prejuicios, o sea, de los comportamientos sociales, políticos e institucionales en contra de las minorías, no tienen por qué estar normativizados. Hay que acordar probablemente a la gente que en la mayoría de los marcos legales y constitucionales las mujeres no tenían prohibido, no se estaban excluidas explícitamente del derecho de voto, y sin embargo no votaban. La primera vez que en el caso portugués, por ejemplo, las mujeres, se dice en la ley que hay que ser varón para poder votar, es una ley de 1913. Hasta entonces se suponía que todas las mujeres entendían rápidamente que aquello no era lo suyo. Bueno, y evidentemente esto no es sencillamente importación, esto ya es un nacionalcatolicismo anterior a la Revolución Rusa, decir en Portugal y España más o menos lo mismo que se decía a escala internacional y en Rusia misma sobre los dirigentes bolcheviques del 17. Son todos judíos. Como era para la derecha católica portuguesa Afonso Costa en Portugal y como era Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, una cantidad evidentemente de españoles. Por otra parte, sobre esto no hay que darse mucho más. También es más español que portugués, pero también está ahí, esta lectura biopolítica, y la utilización del adjetivo no es que sea, digamos, siglo XXI o una cosa Foucaultiana, es que no nos olvidemos, ya el año 36 se escribe en España sobre la política biológica, o la biología política, así es, lo que el año 38 Vallejo Nájera llamará el psiquismo del fanatismo marxista, por ejemplo, ¿no? Y una lectura biopolítica de la amenaza revolucionaria que ayuda a la construcción, a la utilización de la ansiedad, del miedo, como una de las piedras angulares de la movilización política del miedo bajo el fascismo, de la que hablaba Franz Neumann, pero en los años 50, lo he estudiado en los años 30, pero, ojo, yo insisto, esto a mí no me parece típicamente un rasgo fascistizado, porque las culturas políticas las culturas del catolicismo político han incluido siempre a la ansiedad, al miedo y a la cultura, y a esta lectura biopolítica. En el caso francés es estudiar toda la campaña católica en el caso del caso Dreyfus y ver lo que ahí está. Para utilizar dos citas que saqué de Preston, del manifiesto de la C del 33, la tesis que las turbas siempre responsables se adueñaron de los resortes de gobierno con la República y que las cloacas abrieron sus esclusas y los detritus sociales inundaron las calles y las plazas, se agitaron y revolvieron como en epilepsia. Lecturas discursos de esta naturaleza y semánticas de esta naturaleza estarán presentes en cantidad de situaciones. Lo que, sin embargo, a propósito de la hegemonía conservadora en el modelo de fascistización o de régimen futuramente régimen fascistizado, en ambos casos, español y portugués, es que hay que reconocer que la más amplia, la más efectiva capacidad de movilización de masas política estaba en manos de los católicos. Y eso, monárquicos, falangistas, integralistas, nacionales, sindicalistas en Portugal y republicanos conservadores acabaron siempre reconociendo. Y esto, pese al hecho de que no hay un partido católico de masas en Portugal, el Centro Católico Portugués, creado el año 17, disuelto el año 33, a petición directa de Salazar, que era militante del mismo y ha sido diputado por el mismo partido, no ha sido nunca un partido de masas, y la ausencia de sufragio universal a eso también ayudaba, evidentemente, pero no es sencillamente el hecho de que la CEDA haya sido el más grande partido de las derechas en España, en todo caso tiene un papel. Bueno, vuelvo a esto. Para conseguir articular una coalición de las derechas que para derribar a las repúblicas necesitarán siempre de la fuerza militar, cosa que no ha pasado ni en Alemania ni en Italia, o Italia-Alemania por orden cronológico, el hecho de que los católicos haya la posibilidad, el instrumento central
cuajar esa coalición acabará siendo el catolicismo político. Esto, bueno, los dos, en el caso, por ejemplo, en el caso portugués, esto es una de las imágenes de Fátima, la última de las apariciones, octubre del 17. Las apariciones de Fátima son rigurosamente ese año clave de la Guerra Mundial, que es el año 17, y permiten una removilización católica popular muy significativa, con un aprovechamiento inmediato desde el punto de vista político y empezando ese uso político de Fátima por parte, no tanto de la derecha republicana, que se sentía poco representada, ni siquiera del catolicismo político organizado, que llevará su tiempo hasta reconocer que Fátima es significativa, pero por los monárquicos de ultraderechas. Bueno, los casos ibéricos son, siendo cierto que el fascismo resulta de este proceso degenerativo del sistema liberal, es cierto que son los dos regímenes ibéricos acabarán siempre siendo menos producto de una transición como tal, que evidentemente los dos casos, subrayando como arquetípicos, italiano y alemán. Pero, sin embargo, como he subrayado, había señales muy evidentes de esa transición, de la crisis de los sistemas liberales mismos, que en el caso portugués, italiano y español, por el hecho de que en esa última fase hablamos de regímenes republicanos con una cultura, con una hostilidad hacia el mundo clerical católico mucho más evidente que algún proyecto de ruptura, o sea, que un enfrentamiento. La hostilidad es más significativa en el caso, o el enfrentamiento es mucho más significativo en el caso, si queremos, del ámbito cultural, bueno, y religioso, evidentemente, que, por ejemplo, en el caso social, donde los proyectos de reforma social más radicales o más evidentes en el caso español que en el caso portugués, no rompen de hecho, acaban no rompiendo de hecho, plantean problemas a las oligarquías portuguesa y española, pero no acaban configurando un otro marco social, un otro marco de relaciones entre las clases sociales en ambos países. Y en ambos casos hay señales de transición autoritaria, hay evidente comprometimiento de las derechas de todos colores en Portugal y en España con soluciones autoritarias, y no hay ninguna especial frontera visible entre modelo fascista, entre derechas tradicionales que rechazan el modelo fascista y modelo fascista en las coaliciones autoritarias de ambos países. Es cierto, evidente, que el hecho de que en España el régimen fascistizado acabe, o las derechas fascistizadas acaben asumiendo el poder a raíz de una guerra, tiene un significado, o sea, como operación histórica y política es muy distinta del caso mucho más sencillo portugués. En el caso portugués hay una larga transición hacia un régimen fascistizado entre el año 26 y el año 33, que cuando se concluye, y eso es importante también, apenas Hitler ha llegado al poder hace 3 meses. Estamos hablando de abril del 33 en el caso portugués. Y por lo tanto es muy distinto. O sea, las lecciones aprendidas por las derechas españolas durante los primeros 5 años de la República hasta el año 36, incluidas las lecciones de Alemania y de Austria, son lecciones no solo aparentemente mal aprendidas por parte de las izquierdas obreras, la vieja tesis de que octubre del 34 es una precipitación de las izquierdas obreras porque han interpretado de forma precipitada lo que ha ocurrido, lo que acaba de ocurrir en Austria, pero ojo, lo que acaba de ocurrir en Austria y había ocurrido en Alemania son también lecciones para las derechas, no solamente para las izquierdas, evidentemente. Bueno, concluyo con este último aspecto, que es
la relevancia de las fuerzas tradicionalistas y conservadoras en las dictaduras de ultraderechas en la época del fascismo puede obnubilar su naturaleza. Y es esto, ya lo sabemos, es aquí, mucha de la discusión alrededor de la naturaleza del franquismo y del salazarismo resulta no solamente de la composición misma de las coaliciones autoritarias, en las que se supone en ambos casos, y en ambos casos España también, pese a la fase más azul que se define entre 39 y 42, en ambos casos se asume que Falange o nacionalsindicalistas integralistas, en el caso fascistas, entre comillas, puros, en el caso portugués, son siempre minoritarios, porque en ambos casos son minoritarios. Y en ambos casos, luego, no entraremos porque esta sesión no es para discutir los regímenes, y es cierto también en ambos casos que se dirá luego que el partido único acabará siendo o colonizado por el Estado o vivirá siempre dependiente del Estado. Bueno, en ambos casos, y si ampliamos la discusión al caso italiano, podemos ver, es cierto, el partido preexistía al Estado fascista, pero luego sabemos que una buena parte del análisis más fino al funcionamiento y al papel del PNF a lo largo del régimen italiano hasta el año 43, hasta la República Social, luego acabará produciendo tesis, interpretaciones, lecturas de la historia de un partido controlado por el Estado, colonizado por el Estado, que se entremezcla, que no tiene autonomía, como aparentemente, y luego también es una buena discusión saber si de hecho el partido nazi tiene de verdad autonomía dentro del Estado nazi. Yo soy de los que cree que sí, siempre y cuando haya sido capaz de hacer lo que en general, curiosamente en el caso español más que en el caso italiano, no se puede decir para los demás casos de partidos únicos de esta naturaleza, por ejemplo, solo estos tres casos que acabo de definir, Portugal, España e Italia, es la posibilidad en el caso alemán, ya lo sabemos, de duplicar digamos, el funcionamiento de la administración y del sistema político entre departamentos del Estado y departamentos y agencias del partido. Vuelvo a esta cuestión. El hecho de que haya una predominancia, equilibrio, admitámoslo en el caso español, en el caso italiano, predominancia de las fuerzas tradicionalistas y conservadoras, de las derechas, en estos regímenes, les da una tonalidad diferente dentro de lo que a mí me parece haber sido un proceso común de fascistización, y las fascistizaciones, como aparentemente aceptamos que las democratizaciones, producen fascismo. Como las democratizaciones, creo, que producen democracia. Si asumimos lo segundo, no entiendo que no podamos asumir lo primero. Entonces no hay fascistización, evidente. Entonces volvemos al inicio, si este comportamiento, o sea, la lectura de la Europa de la posguerra, de las dos repúblicas, de toda una lectura retroactiva sobre lo que ha sido el liberalismo, el Estado liberal, la modernidad de finales del 18, todo el siglo XIX y primeras décadas del 20, esa relectura hecha por las derechas, en este caso ibéricas, de los años 10 y 20 y 30, si han compartido o no la mayoría de las visiones que de hecho los fascismos llamados puros ellos mismos tenían también. Bueno, por aquí me quedo y abrimos.